A ver, ¿y si esta guerra con Oriente Medio no es nada más que la excusa, o una de las excusas, para que le den al interruptor de la siguiente fase hasta el nuevo sistema monetario? Porque si de verdad el conflicto en la zona del estrecho de Hormuz sigue escalando, entonces deja de ser solo una noticia geopolítica más y empieza a tocar una de las vigas maestras, de los fundamentos del sistema financiero global. Ahí es donde el asunto ya cambia por completo, porque llevamos años arrastrando estas ineficiencias de los trillions congelados en las cuentas nostro-vostro, como la que es seguramente, ya os digo, la ineficiencia heredada del sistema antiguo, el sistema legacy, este sistema arcaico en el que estamos aún ahora, que para quien no lo sepa, estas cuentas nostro-vostro son básicamente el dinero que los bancos tienen como apartado, guardado en otros bancos, en otras jurisdicciones, en otros países, otros divisas, otros todo, simplemente para poder liquidar pagos internacionales sin que el sistema se atasque. O sea, que el Banco Español que manda dinero a Japón, últimamente siempre estoy poniendo este ejemplo, no sé por qué tengo Japón en la cabeza, debe ser por los animes que estoy mirando, pero básicamente cuando el Banco Español manda dinero a Japón tiene que tener ahí un banco, una cuenta con dinero inmóvil en yenes, ¿no? Dinero prefinanciado por esa transferencia que tú has dicho a ese Banco Español que querías mandar a Japón, ¿no? Dinero que es inmóvil, dinero que está ahí por si acaso. Pero una cosa es mirar esto en tiempos más o menos normales en la economía y decir, vale, qué sistema tan torpe, tan lento, tan ineficiente. Pero otra muy distinta es mirarlo en el prisma que cuando en el sistema entra en tensión, en estrés de verdad, porque ahí ya no estamos hablando solo de dinero aparcado, sino que estamos hablando de un problema de 27 billones, que son 27 trillions americanos en inglés, en liquidez congelada. Liquidez que no está circulando, liquidez que no está rindiendo, liquidez que no está cubriendo obligaciones, liquidez que no puede llegar donde hace falta con la velocidad necesaria. Y si además a eso le sumamos un shock energético serio, con todas estas noticias geopolíticas, entonces rutas comerciales más largas, petróleo disparado, divisas moviéndose con violencia y derivados exigiendo más colateral, más garantía a la vez. Entonces ese dinero atrapado, congelado, deja de ser un problema simplemente contable y pasa a ser un cuello de botella, pero no normal, sino un cuello de botella sistémico. ¿Cómo resolverá el sistema este problema? Pasa a ser la pregunta del billón. Bueno, no del millón. La pregunta del trillion dollar question, la pregunta del trillón americano, ¿no? Aquí es donde está el verdadero clic para nosotros, porque quizás el mercado sigue mirando esto, al menos temporalmente, como si fuera, bueno, otro episodio más de sube el petróleo, baja la bolsa, sube la volatilidad, pero debajo de esta superficie puede estar pasando algo mucho más serio. Puede estar activándose el momento en el que el viejo modelo de liquidez prefinanciada deja de ser simplemente incómodo y pasa a ser directamente inviable. Y cuando eso pasa, el sistema no necesita una mejora pequeña, necesita una sustitución, necesita otra autopista. La carretera de arena del pueblo deja de servir y necesita una autopista. Así que hoy aprenderemos sobre el problema real que suponen los 27 billones atrapados en las cuentas nostro-vostro en este episodio de Mi Lado Macroespeculador. Mirad, hablamos de esto la semana pasada, pero quería reordenaros, explicaros con más, digamos, estructura, con más detalle qué significa este problema, porque el problema real no es solamente, entre comillas, que haya 27 billones, 27 trillions americanos en cuentas nostro-vostro. El problema real es que este dinero está quieto, congelado precisamente en el momento, justo en el momento en el que el sistema necesitaría que se moviera más rápido. Pensemos en un momento que son realmente estas cuentas. Son dinero que un banco deja precolocado en otro país y en otra divisa para poder responder a pagos internacionales sin tener que estar ahí improvisando cada vez desde cero, ¿no? Es como si para cruzar varias fronteras con tu coche tuvieras que ir depositando gasolina por todo el mapa, por si alguna vez necesitaras pasar por ahí. Mientras no pase nada grave, vale, sobrevives con ese sistema, pero en el momento en el que el tráfico se dispara y todos los coches necesitan gasolina, te lo sacan de donde has dejado tú la gasolina, ¿no? Una carretera se corta, todo el mundo necesita combustible, a la vez descubres que tener gasolina repartida y quieta por medio mundo no te salva, sino que al contrario, te ata.
Es como las cuentas nuestro vostro exactamente con esta analogía tan rara, pero que se entiende, ¿no? Ahora bien, en un entorno de economía normal, esta torpeza, digamos, que se tolera. ¿Por qué? Pues porque la confianza bancaria aguanta, porque los tiempos del sistema antiguo, en el que estamos ahora, heredado, legacy, aún no ha reventado nada crítico, porque la lentitud sigue siendo molesta, sí, pero bueno, todavía no es letal. El problema empieza cuando las exigencias de garantía de colateral se aceleran mucho más deprisa que la movilidad del dinero. Ahí, esta es la palabra clave de todo este análisis, ¿vale? La movilidad, porque puedes tener, sí, una casa que es de 200.000, 400.000 euros, pero realmente no es líquida. A lo mejor está en una mala ubicación o simplemente porque es real estate, porque es un inmueble, tardas más en tenerlo en líquido si puedes, porque a lo mejor no puedes venderla nunca. A lo mejor tienes suerte y la vendes en una semana, a veces la vendes tardas años o meses, depende de muchos factores, ¿no? Pero es un activo no líquido. Así que aquí estamos hablando que una cosa era, simplemente para poner un ejemplo, que una cosa es tener un activo y otra muy distinta es tener activos utilizables, que se puedan mover. Una cosa es parecer líquido sobre el papel y otra muy distinta es poder enviar esa liquidez donde toca, en la cuantía correcta y en el tiempo correcto. Y cuando hablamos de derivados, de divisas, de mercado de divisas como Forex, de colateral, el tiempo correcto ya no significa mañana ni al final de la semana, ni cuando abra el banco correspondiente el lunes, no, significa ahora mismo. No dentro de 3 días, no cuando se complete la cadena de confianza de 6 intermediarios, no cuando liberen el balance en la jurisdicción de turno, no, ahora. Y si no llega ahora, el sistema empieza a fallar por donde más le duele. No por emociones, no por narrativa, no por pánico retail, sino por mecánica. Entonces, la migración al nuevo sistema no puede ser parcial si el problema es estructural. Algunos llevan repitiendo la idea de que XRP quizás capture, el 5%, un 10%, un 15% de ciertos mercados y eso lo hará disparar en precio. Y claro, esa forma de pensarlo tenía sentido dentro de una transición más gradual, más progresiva, más ordenada, ¿no? Pero si lo que tenemos delante es una fase de estrés seria, entonces ese marco se queda corto porque en una crisis real los bancos no dicen vamos a optimizar un poquito, dicen liberad toda esa liquidez que se pueda liberar, reducid toda la fragmentación que se pueda reducir, ¿no? Quitad toda la complejidad que se pueda quitar, concentrad todo lo que se pueda concentrar. En el fondo es una palabra, eliminar la fricción. Fuera fricción, básicamente. No van a dejar media trampa puesta, no van a resolver el 10% del problema y mantener el 90% del riesgo. No van a seguir sosteniendo decenas de cuentas nuestro vostro prefinanciadas en múltiples divisas si acaban de descubrir que ese modelo los deja vendidos justo cuando más necesitan movilidad. Aquí es donde los bancos ya de mediano tamaño son los más frágiles. Los grandes aún pueden aguantar un poquito más porque, claro, tienen más balance, más líneas de emergencia, ¿no? Más acceso político y financiero y más capacidad de absorber tensión. Cuanto más grande es la almohada en la que saltas, pues más fuerza va a hacer rebotar en el sentido de que no te vas a hacer tanto daño, ¿no? Pero claro, los medianos no pueden mantener buffers en todas las divisas, no pueden financiar eternamente decenas de corredores, no pueden ampliar capital rápido cada vez que el sistema se tensa, no pueden vivir mucho tiempo con dinero inmóvil mientras las exigencias de garantías de colateral se mueven a velocidad de crisis. Por eso digo que para ellos esto no es una ineficiencia molesta y ya está. Es una amenaza existencial. Y si el problema es existencial, entonces la respuesta no es un parche. La respuesta termina siendo un cambio de capa, de fase, un cambio de autopista. XRP encaja aquí no como relato, sino como función fundamental después del reset monetario, porque así lo construyeron, ¿vale? Esa es la diferencia que lo cambia todo y, como sabéis, fue creado, como digo, para encajar con todo esto. Porque si el sistema necesita absorber esos 27 trillones americanos y convertirlos en flujo de liquidación real, no les sirve cualquier cosa. No les sirve una moneda nacional, no les sirve un pagaré bancario, no les sirve una stablecoin concreta emitida por una sola entidad, no les sirve una CBDC cerrada que no resuelve el puente entre jurisdicciones y no les sirve una blockchain bonita si no tiene la finalidad correcta, la neutralidad correcta y la integración correcta. Lo que necesita entonces es una pieza que haga de puente sin convertirse en el problema. Y ahí XRP tiene varias cosas a favor. Liquidación casi instantánea, finalidad determinista, capacidad de puente entre divisas, una red ya construida porque llevan años construyéndola, una infraestructura ya probada porque llevan años probándola
bajo la superficie, un activo neutral no ligado a una sola soberanía ni ninguna, porque si Ripple o América desapareciera, XRP seguiría funcionando. Y compatibilidad creciente con custodia institucional. Esto es importantísimo porque cuando el sistema se rompe, no elige la narrativa más bonita o la que haya más hype o la que salga por los medios. Elige la herramienta que ya funciona. Nadie en una crisis seria, se pone a debatir durante 6 meses si prefiere una idea elegante o una teoría interesante. Se pregunta una sola cosa: ¿qué autopista nos deja mover valor ya? Y aquí está el punto que más cuesta hacer clic, ¿no? Esos 27 trillones americanos no entrarían en XRP como compra especulativa. No sería todo el mundo se enamora de XRP y lo compra por hype, no. Entraría como PQ, como Price per Quantity, ¿vale? Una fórmula de la que hablo a fondo en la comunidad en el último episodio privado para los miembros, porque tiene muchos detallitos que comentar y que más adelante ya hablaré al detalle de esto en público. El caso es que como valor real moviéndose, como flujo real atravesando la red, como settlement real, esto hace que sea mucho más serio, porque no hablamos de un activo subiendo por moda, hablamos de una capa de liquidación empezando a procesar dinero que antes estaba muerto. Claro, el salto conceptual aquí es enorme. Mientras el dinero está atrapado en cuentas nostro vostro, ese dinero no está participando activamente en el sistema. Existe, sí. Bueno, cuentan en los balances, sí. Forma parte de la arquitectura vieja, sí, pero está quieto, está inmóvil, está congelado. Es en el momento en que se desmonta esa lógica y el capital se libera, que deja de ser liquidez muerta y se convierte en liquidez activa. Es la diferencia entre agua estancada, ahí que empieza a oler mal, no hay vida, o la vida que hay es putrefacta, en comparación a una cascada que va con toda la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y cuando esta liquidez activa necesita una capa de paso común, ahí es donde el PQ explota, esta fórmula que define el valor del token. O sea, pensemos la secuencia de una forma muy simple. Primero, el banco deja de necesitar tener dinero precolocado en 10 países distintos. Después, ese capital, claro, se libera. Y luego ese capital pasa a estar disponible para ser usado en settlement. Y para que ese settlement funcione, el sistema necesita una capa puente que unifique lo que antes estaba fragmentado. Ahí es donde XRP deja de ser un activo en una lista y pasa a ser el carril central de la autopista. Porque la autopista es el XRP Ledger, ¿de acuerdo? Cada corredor que antes dependía de una cuenta nostro vostro empieza a utilizar la misma capa de liquidación. Cada ruta que antes necesitaba dinero quieto por si acaso, ahora pasa a necesitar una capa que mueva el valor en tiempo real. Así que cada paso que antes dependía de cadenas lentas, arcaicas de este sistema legacy de confianza, pasa a depender de una liquidación mucho más directa. Eso es lo que convierte un problema de liquidez muerta, de ese estanco muerto, en una explosión de PQ. Y aquí el precio ya no se puede leer con las gafitas, con las gafas del casino retail. Más de lo mismo con la velocity del dinero. Porque la velocidad es la palabra que más gente repite sin entenderla bien. Bueno, de hecho, ni siquiera se hace referencia casi ya. Pensad que aquí cuando decimos velocidad no hablamos solo de lo rápido que viaja una transacción, hablamos de cuántas veces puede reusarse una unidad, un token del activo dentro del sistema. O dicho de una forma muy simple en cristiano, si la misma unidad circula muy rápido, hace falta menos precio por unidad. Si la misma unidad se retiene, en cambio, se custodia y se usa como reserva de liquidez, entonces hace falta más valor por unidad. Por esto esta formulita importa tanto y pone a relucir que solo con las cuentas nostro vostro, porque después hay el mercado de derivados, hay un montón de otras cosas, ¿vale? Pero solo con las cuentas nostro vostro tenemos un precio que es igual a un PQ dividido por la velocidad por supply efectivo, la oferta efectiva, ¿vale? Y aquí se juntan 3 fuerzas al mismo tiempo. Que el PQ sube porque los 27 billones dejan de estar muertos y pasan a moverse. Entonces también la velocidad cae porque el activo deja de usarse como juguete retail y pasa a utilizarse como infraestructura. Es el cambio de paradigma del que venimos hablando desde hace meses. Y también que el supply efectivo cae porque parte de estas unidades se van a custodia profunda, a ser guardados, a reservas, a buffers, a balances institucionales. Las 3 cosas empujan en la misma dirección. Y esto es lo importante. No es una sola variable ahí disparándose y las otras quietas o quizás, ¿no? No. Es una compresión triple. Y cuando el PQ sube, mientras la velocidad cae y el supply efectivo se comprime, ¿qué hace el precio? Pues
reequilibrarse. No porque el mercado se vuelva loco, porque necesita hacerlo para que la autopista aguante el tráfico. ¿A qué me refiero con que la autopista aguante el tráfico? Pues que lógicamente destinarás a que esta autopista valga más, ¿vale? Porque necesita que entren más coches, que pueda haber más liquidez, más tráfico ahí. Entonces tendrás una pedazo autopista, la mejor autopista del mundo que cumpla con estas necesidades. Entonces dirás, ¿quién se queja de que la autopista valga mucho dinero? Absolutamente nadie. El dinero necesita que el precio, el valor de la autopista se dispare hacia arriba porque indica que has invertido en una buena autopista y podrán pasar muchos coches. Y os voy a enseñar ahora mismo los números. Pero antes tengo que recomendarte que no te suscribas a Macroespeculador a través de ninguna plataforma. ¿Por qué? Porque a algunas de ellas no les gusta cuando hablo de ciertas cosas y me hacen desaparecer temporalmente cuando trato temas delicados en ciertos episodios. Por esto, si realmente quieres que te avise de cada episodio, la mejor forma de hacerlo es suscribirte gratuitamente a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, considera unirte a la única comunidad de macroespeculadores donde comparte información confidencial como mi cartera, cuando compro activos, audiocursos y análisis solo para miembros. Con esto aprenderás a posicionarte antes de que el mundo entienda lo que nosotros ya sabemos. Entonces, los escenarios empiezan a incomodar justo aquí en este punto, ¿no? Porque si usamos los 27 billones, estos 27 trillions, como PQ de partida, la primera banda, digamos que el primer rango donde llega el precio ya es agresiva, incluso con supuestos de precio de XRP bastante conservadores. Porque si usamos un supply efectivo de 12.000 millones de XRP y una velocidad de 1, el precio ya se va a unos pasando los $2.000 por XRP. Si la velocidad cae a 0,5, porque ya se empieza a retener más con estos pasos de los que ya hemos hablado recientemente la última semana en Macroespeculador, la cifra sube a $4.500. Ahora bien, esa es solo una primera aproximación conservadora, repito, conservadora, porque si el supply, la oferta efectiva baja más o la velocidad cae más, porque de hecho terminará cayendo más, entonces el rango de precio, esta banda, se mueve muchísimo. Con 8.000 millones de supply efectivo, estamos hablando de una velocidad de 1, valdría más de 3.000 por XRP, por token, ¿vale? Una unidad de XRP. A una velocidad que caiga a 0,5, nos interesa lógicamente que caiga esa velocidad y va a caer, ya tenemos más de 6.000. A una velocidad de 0,3, más de 11.000. A una velocidad de 0,1, más de 33.000 de valor por token, ¿vale? Con 5.000 millones de supply efectivo, con 3.000 millones de supply efectivo, la verdad es que los precios se disparan que pueden llegar casi a los 100.000 por token, ¿vale? Y esto lo tendréis una pequeña tabla en las notas del episodio de hoy, en las referencias que tenéis en la descripción. Y esto sin haber entrado todavía en otros mercados. Estamos hablando exclusivamente de las cuentas nostro vostro. Solo con resolver, al menos aunque fuera parcialmente el problema nostro vostro. ¿Se entiende la barbaridad, macroespeculadores? No estamos hablando de a ver si sube algo porque el mercado se anima. Estamos hablando de que solo una pequeña parte de la arquitectura, bueno, no es tan pequeña, pero en el fondo es muy sustancial. Es pequeña en el sentido de todo lo que queda aparte de las cuentas nostro vostro, ya obliga solo con esto a repensar el rango completo de valoración de precio de XRP y los otros tokens ISO 20022 que formarán parte de la infraestructura. No todos los tokens van a ser parte de esta infraestructura, ¿vale? Hablamos de los ganadores cuando, bueno, básicamente comparto mis movimientos de cartero con los miembros de la alianza y también con los audiocursos ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos llevaría a este repricing, esta remonetización de XRP para llegar a valer estas cantidades que acabamos de ver ahora que parecen una locura? Pues el detonante puede ser, sí, geopolítico, pero el fallo sería financiero. Esta parte es crucial porque el estrecho de Hormuz nos muestra que importa porque puede dispararse varias capas a la vez. ¿Vale? El petróleo, el gas, el transporte marítimo, seguros, divisas, derivados vinculados a energía y shipping, no hace falta ni siquiera teorizar demasiado. Si el petróleo sube fuerte, los costes de energía se disparan, ¿no? Si las rutas se alargan, entonces el transporte encarece, porque lógicamente entonces tienes que transportar el petróleo en una ruta mucho más larga, ¿no? Y si el comercio se complica, entonces las divisas que sean emergentes, de países emergentes, sufren más.
Si las divisas sufren más, entonces los desks de Forex se tensionan y si los desks de Forex se tensionan, las coberturas empiezan a exigir más garantías, más colateral. Y ahí aparece el eslabón más delicado de todos, el talón de Aquiles, que son estas garantías, estas coberturas. Porque una llamada de garantías, unas margin calls que se llaman, no es más que el sistema diciéndote, oye, tenías esta inversión apalancada, te habías pedido prestado dinero, pero ahora necesito que pongas más dinero o más respaldo ahora mismo porque tu posición ha empeorado. Yo necesito proteger este riesgo, lógicamente. Así que claro, mientras todo está calmado, vale, cuando todo se mueve a la vez, eso ya se vuelve más explosivo. Porque si las instituciones necesitan poner más garantías y parte de su liquidez está atrapada en cuentas prefinanciadas, la ecuación cambia radicalmente. El dinero existe, sí, está ahí en la cuenta, los numeritos digitales y todo eso, pero no llega. Y si no llega, el fallo ya no es de narrativa, es de arquitectura del sistema. La gente se piensa que es simplemente una cuestión de, bueno, petróleo y energía, pero ese contagio solo es la punta del iceberg. Mucha gente imagina estos shocks como si fueran comportamientos aislados, ¿no? Bueno, sube el petróleo, ahora se complica el shipping, ahora se tensiona el forex, como si cada pieza doliera por separado. Pero el sistema real funciona como una red, ¿vale? Una simbiosis, como Venom, ¿no? No sé cómo se llama el tío de Venom y Venom, ¿vale? Todo se conecta con todo. Si sube el petróleo, empeora el transporte. Si empeora el transporte, aumentan costes y riesgos. Si aumentan costes y riesgos, se recalculan coberturas. Si se recalculan coberturas, entonces aparecen más exigencias de que necesitan garantía, necesitan colateral. Si sucede esto, entonces hace falta más liquidez. Si la liquidez no llega, entonces se venden los activos. Si se venden los activos, sube la volatilidad. Si se sube la volatilidad, aparecen más llamadas de estas margin calls, llamadas de garantía o de colateral de margin calls, básicamente, ¿vale? Así que es todo un bucle. No hace falta una conspiración, no hace falta una mano invisible, no hace falta que quieran echarte del mercado, hace falta simplemente que el sistema heredado, el legacy del que venimos, no dé la talla cuando el estrés se acelera. Y ahí el siguiente golpe suele ir a por lo más líquido del sistema. ¿Sabéis qué es? Los bonos del tesoro, ¿vale? La renta fija, los treasuries. Eso también hay que explicarlo bien porque mucha gente tiene una imagen demasiado, digamos, simplificada de la crisis. Creen que cuando hay problemas se vende lo arriesgado y se compra refugio. A ver, sí, hasta que el propio sistema necesita liquidez inmediata. En ese momento, no siempre se vende lo peor, entre comillas, se vende lo más líquido, es decir, treasuries, los bonos, ¿vale? Bonos soberanos, colateral de alta calidad, lo que tenga mercado suficiente para convertirse rápido en caja, en chicha, en cash, en garantía, ¿vale? Y ahí es donde puede aparecer otra capa de tensión, que son las ventas forzadas de bonos. Los yields, las rentabilidades, subiendo con violencia, ¿vale? También repo, que es más a corto plazo, poniéndose nervioso, ¿no? Haircuts creciendo, ¿vale? Irónicamente os lo está diciendo un calvo. Exigencias de garantía aún mayores. Este es el giro verdaderamente peligroso, porque cuando lo más líquido empieza a temblar, ya no hablamos de una mala sesión de mercado, hablamos de una crisis de liquidez de verdad. Y cuando esa crisis se mezcla con el problema nostro vostro, la presión para cambiar de autopista ya se vuelve mucho mayor. El propio sistema es el que dice, oye, que en esta carreterita de pueblo de arena no pasamos, necesitamos una buena autopista. Claro, la jerarquía del daño no sería democrática en el sentido de que no sufrirían todos estos puntos por igual. Golpearía primero a lo que son los nodos, el corazón, el núcleo central del sistema, que son precisamente los que más conectados están a la cadena esta de garantías y liquidación de la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Digamos que esa carreterita de arena del pueblo tenía distintas gasolineritas. Hostia, es la primera vez que uso esa palabra seguramente. Y claro, cuando creas la autopista es porque precisamente las gasolineras han colapsado. No tienen más gasolina que dar a los coches. Así que la jerarquía simplificada sería algo así. Primero, las cámaras de compensación, que son el punto donde se garantiza ese cumplimiento de una cantidad monstruosa de contratos. Si los miembros no pueden poner garantía colateral exigido, esta cámara de compensación tiene que absorber pérdidas, tirar de fondos de garantía y tensionar el resto del sistema, ¿no? Ese es el evento del núcleo nuclear. Ya hablamos de esto un poquito la semana pasada. El siguiente serían los grandes dealers banks y los G-SIBs, ¿vale? Que son los que hacen de intermediarios con los contratos de derivados. Tienen como los order books, donde hay las
cuando compras o vendes, ese order book es lo que está ahí, ¿no? Gestionan ese colateral, están frente a las cámaras de compensación y viven pegados al sistema heredados de liquidación del que venimos ahora. Si las garantías fallan, son ellos quienes tienen que responder con activos que quizás no pueden movilizar a tiempo. Después también tenemos los hedge funds y jugadores muy apalancados. Son los más rápidos en romperse, no porque controlen el sistema o algo así, sino porque viven más cerca del abismo, del borde, del precipicio, ¿vale? Aceleran la volatilidad, alimentan liquidaciones y empeoran el movimiento, digamos. También tenemos corporates con coberturas o bancos centrales que no quiebran por esto, pero pasan a modo bombero para apagar el fuego monetario que se están encontrando sin liquidez. Tienen que inyectar dólares, sostener repo, estabilizar forex y evitar que el incendio derive en un paro cardíaco de todo el sistema entero, ¿no? Ese es el mapa, es decir, tienen que sacrificar alguna habitación, algún cuarto para que no queme toda la casa. Y fijaros en algo importante, los bancos centrales no son tampoco los primeros en sufrir estas pérdidas, pero sí los primeros en verse obligados a intervenir cuando el daño, cuando este fuego monetario, para llamarlo así, ya está propagándose por el resto de esta network, de esta red. Entonces, es ahí cuando la función manda antes que la norma en una crisis seria. Es decir, ¿qué significa que la función manda antes que la crisis? Pues puede incomodar a mucha gente porque choca con la idea de que todo tiene que estar impecablemente regulado ya antes de activarse, ¿no? En tiempos normales sí, y estábamos viendo el tema de Clarity Act, ¿no? De que ya había capas que tenían que pasar sí o sí, pero en tiempos normales es verdad que primero se regula y después se hace, pero en una crisis seria, yo incluso voy a alegar que es autoinducido, pero este no es el debate de hoy, en una crisis seria no siempre, porque el sistema tiene que elegir entre respetar el ritmo perfecto del calendario regulatorio o activar una autopista que ya funciona para evitar que la cadena de liquidación se rompa. Y esto en el fondo, queridos macroespeculadores, sucede en cualquier crisis. Pensad en 2020. ¿Qué sucedió? Básicamente, ¿respetaron un calendario regulatorio? No, todo el mundo con pinchitos en el brazo. ¿De acuerdo? Cuando realmente los pinchitos bueno, eso ya entraríamos en otro tema de esta pandemia. Básicamente tienen que pasar muchísimos años de pruebas y tal, pero sin embargo en 6 meses ya la tenían lista, ¿va? Así que básicamente el sistema tiene que elegir en un caso de una crisis, en este caso centrada en una crisis de liquidez, respetar el ritmo perfecto del calendario regulatorio no es una opción. Elige la segunda, activar una autopista que ya funciona, XRP Ledger, que llevan años probando ya, para evitar que la cadena de liquidación se rompa. Y esto no sería nada nuevo, siempre ha pasado igual, ¿no? Primero abren líneas de emergencia, primero activan excepciones, primero usan las herramientas que sí existen, primero salvan el sistema y luego ya redactan el relato y cierran el envoltorio legal y también narrativo. Por eso digo que si el punto de ruptura llega de verdad, el debate deja de ser ¿qué ley falta exactamente? Y pasa a ser ¿qué herramienta evita el colapso? Esta es una diferencia enorme. Así que la decisión no es ideológica, sino mecánica, ¿no? Si el sistema concluye que el modelo prefinanciado ya no aguanta más, hasta aquí hemos aguantado un siglo entero desde la creación de la Fed, hemos pasado por patrones oros, pseudo patrones oros, todo el rollo, entonces la migración hacia una capa común de liquidación deja de ser un experimento por fin, pasa a ser una necesidad operativa. Los bancos medianos no pueden esperar, los grandes bancos no querrán quedarse con la fragmentación si ya existe otra autopista mejor y los desks de Forex no van a preferir lentitud heredada si ya tienen una capa puente más eficiente. O los gestores de tesorería, ¿no? No querrán seguir dejando capital muerto en cuentas esparcidas por todo el planeta. Aquí es donde la tesis se vuelve mucho más fuerte, no porque todo el mundo amará a XRP, la moneda de los bancos, no, sino porque el sistema querrá hacer una cosa muy simple, que es concentrar liquidez, reducir fricción y eliminar la necesidad del pre-funding, las cuentas prefinanciadas. Y si XRP es la pieza que permite esto, porque así lo han diseñado y llevan diseñándolo años, el flujo no llega como una simpatía, sino que llega como una decisión estructural. El efecto de bola de nieve a ese momentum es cuando aparece justo después, porque una vez que el precio sube por necesidad del throughput, que es esta capacidad real del sistema, ¿no? Para procesar, mover volumen de operaciones dentro de un periodo de tiempo, ese propio precio cambia el comportamiento
de todos los actores involucrados. Hay más precio, hay más custodia, hay más reserva, hay menos circulación especulativa, hay menos supply efectivo, hay menos velocidad y hay más presión sobre el precio. Ese es el bucle. Por eso no se parecería, cuando esto sucediera, esta crisis de liquidez, a un bull run, un bull market tradicional. No sería el típico movimiento donde entra el retail, se emociona, persigue velas y luego pues revienta. Sería más bien una transición de infraestructura. El activo deja de ser un juguete y pasa a ser herramienta, pasa a ser balance, el buffer, la reserva de settlement. Y eso cambia por completo la forma en que circula, ¿no? Los $4.500 no son como una tesis completa, es una primera fase, es la primera transición, una primera referencia, que además estos $4.500 por token de XRP es un precio que no está hecho a voleo, ¿vale? Sino que los $4.500 salen de una combinación muy concreta. La semana pasada ya tanteé a mi audiencia con el precio de $100 de XRP y la de odio que me llevé. Y sin embargo, esto era solo un tanteo, porque la primera fase mínima son los $4.500, porque aquí estamos incorporando ya los 27 billones de PQ a una velocidad de 0,5, que será incluso menor y por lo tanto el precio subirá más, y un supply efectivo de 12.000 millones. Pero esto, ya os digo, no sería ni de lejos el estado final de si el sistema de verdad migrara, ¿no? Porque en cuanto el activo se profundiza en cuanto a custodia, hay más custodios, lo guardan, no lo quieren moverlo porque lo van a necesitar, y en función estructural, entonces la velocidad tiende a seguir cayendo. El supply efectivo tiende a seguir comprimiéndose porque no se mueve. El PQ puede seguir creciendo con nuevas capas de flujo. Y ahí las bandas, el rango de precio cambia muchísimo. Por eso me parece importante dejar muy claro que los $4.500 no sería el destino. Sería una primera parada mecánica si el sistema absorbe esos 27 billones con esos parámetros concretos. Después de eso, podría venir mucho más. Así que sí, la fractura psicológica del mercado está aquí ya mismo, ¿no? Vemos en nuestras carnes y en mis comentarios de las redes sociales que la gente ya no se lo cree. No se cree ni los $100, imaginaos, ¿vale? O sea, que la mayoría sigue intentando valorar todo esto como si el token XRP fuera un activo especulativo más. Y lo es ahora bajo el paradigma actual, antes del reset. Vuelvo a repetir, como en cada episodio, para que os quede claro, un reset monetario significa que hay un repricing, una remonetización, es decir, que los activos que antes valorabas con el sistema arcaico antiguo, ahora los pasas a valorar con la función que tiene el nuevo sistema monetario. Pero quizás lo que estamos observando es otra cosa, es la posible transición de XRP hacia una capa real de liquidación sistémica. Si eso ocurre, las referencias antiguas dejan de servir, el market cap pasa a ser 100% irrelevante. Ya expliqué a fondo en el episodio 56, que podéis buscar por el número 56 en Macroespeculador o buscar, el título se llama La irrelevancia del market cap, ya expliqué por qué es 100% irrelevante. Las comparaciones con ciclos de altcoins anteriores dejan de ayudar. La lectura retail del precio deja de ayudar porque ya no estás valorando un token, estás valorando una autopista. Y una autopista crítica no se valora por el hype que genere, sino por el tráfico que debe soportar. Esa es la diferencia que casi nadie quiere mirar de frente. No estamos ante una fantasía si lo que falla es la arquitectura correcta. No estoy diciendo que mañana vayamos a despertar con XRP en 5 cifras, tampoco estoy diciendo que cada paso vaya a salir exactamente como en el mejor de los escenarios. Lo que sí digo es que si el shock correcto toca el punto correcto, entonces el problema vostro puede dejar de ser una molestia histórica y pasar a ser el detonante de una migración muy rápida, ¿vale? Y si esa migración ocurre a través de XRP, entonces el repricing no sería una opción, sería una consecuencia. No una consecuencia cómoda, no una consecuencia lineal, no una consecuencia que el mercado procese despacito y con educación, sino una consecuencia violenta, abrupta, incómoda y muy difícil de entender para quien sigue valorando infraestructura como si fuera un token cualquiera. Ahí es donde la tesis deja de sonar a Moon Boy y empieza a sonar a arquitectura dura, ¿no? Y quizás eso es exactamente lo que está pasando, que lo que parecía una vieja ineficiencia bancaria está a punto de revelarse como una de las mayores grietas del sistema y que la autopista que podría sustituirla, parchearla, ya estaba construida desde hace tiempo.
Y si quieres estar preparado para ello, recuerda, si quieres que te avise de información vital como esta, no olvides suscribirte gratis a mi newsletter porque es el único sitio donde aviso de nuevos episodios. Si te suscribes con tu plataforma de siempre, seguramente ni te avisarán, pero yo sí, a través de la newsletter, ¿vale? Y si quieres avanzarte a los cambios de mercado y estar del lado correcto de la historia monetaria, recuerda unirte a nuestra comunidad de macroespeculadores, la única que existe, con el enlace que tienes en la descripción. En la Alianza Macroespeculadora básicamente podrás acceder a los análisis y audiocursos sobre tokens infravalorados con información exclusiva mucho antes de que lleguen al público, ver los activos que llevo en la cartera y mis movimientos en tiempo real yendo hacia el reseteo monetario. Preguntarme además cualquier duda fundamental que tengas para poner a tu disposición personal los cientos, incluso ya he llegado a miles de horas que dedico a investigar. Así que únete con el enlace que tienes en la descripción a la Alianza Macroespeculadora y nos vemos dentro de la comunidad y también en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.